Hemos estado hablando acerca de un reavivar, un renovar, que es algo que necesitamos todos y sobre todo en nuestra vida familiar. Ayer llegábamos de un partido de mis hijos, después de haber pasado una semana con mi esposa enferma, diferentes actividades, y dije, necesito un aire, necesito renovar mis fuerzas, necesito fortalecerme. Y en nuestra vida espiritual muchas veces necesitamos ese renovar también del Espíritu de Dios. Y estuvimos hablando sobre esto durante casi 2 meses, las predicaciones pasadas, pero ahora estamos hablando de la oración para recibir ese avivamiento. Ya entendimos que sí necesitamos un avivamiento, pero ahora necesitamos saber que para conseguirlo necesitamos doblar las rodillas. Que para conseguirlo nuestro corazón tiene que clamar a Dios, así como el domingo pasado veíamos como Ana que quería ser renovada en su cuerpo para poder tener hijos, porque ella por tiempo no podía, era mal vista por la otra esposa de su esposo, la agobiaban, lloraban y se quejaba con su esposo le decía, mira, yo te amo más que muchos hijos, pero ella sí sentía que necesitaba ese milagro de Dios. Entonces fue delante del Señor y dijo, ya estoy cansado de decirle a la gente, ponerlo en Facebook, de andar diciendo, lo que necesito hacer es traérselo a los pies de Cristo. Y lo trajo a los pies de Dios, estuvo llorando por mucho tiempo y aprendimos que en realidad para que Dios nos escuche no necesitamos gritarle. Hay gente que piensa que si oras, sí Señor, te pedimos que hagas, entonces como que fuerza a Dios, ¿verdad?, para que haga. Vemos que Ana no gritaba, de hecho Ana murmuraba, pero pedía con fe. No se trata del volumen de la oración, se trata de la fe de la oración. Y el Señor la escuchó a esa mujer. Donde en un tiempo en el templo no se escuchaba a las mujeres, a ella se le escuchaba ahí. Dios la escuchó. Entonces entendemos que si clamamos, Dios nos va a escuchar. Si pedimos a Dios un avivamiento, el Señor nos va a mandar un avivamiento. El Señor nos va a escuchar. Sin embargo, hoy vamos a ver que muchas veces hay obstáculos para nuestra oración. Indudablemente, no importa el lugar donde estemos, como Jonás en el fondo del mar, adentro del vientre de un pez, ahí oró y el Señor lo escuchó. No importa la hora que sea. El Señor Jesús contó la historia de un amigo que llegaba en la madrugada a decir, hey, necesito azúcar, necesito un poquito de comida. Y decía el Señor usaba esa ilustración para decir, no importa la hora. Si ustedes vienen e insisten, el Señor va a escuchar. Sin embargo, hay momentos cuando Dios no escucha. Y esto pareciera un poco raro y hasta como una herejía. ¿Cómo que Dios no escucha? ¿No se nos enseñó que donde estemos, cuando oremos, Dios nos va a escuchar? Pues sin embargo, la Biblia nos dice que hay momentos, hay situaciones cuando Dios no escucha. Y Salmo 66, versículo 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces nos está diciendo aquí que cuando abrigamos el pecado en nuestro corazón, si nosotros abrigamos pecado en nuestro corazón, cuando oramos, el Señor no nos escucha. No es que el Señor no pueda escucharnos, no es que el Señor esté sordo o que el Señor no pueda por alguna razón no escuchar. Él escucha, pero cuando dice que no escucha, habla de que no va a poner atención a nuestras palabras, ¿sí? Muchas veces le hablamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos escuchan, pero no nos escuchan, ¿verdad? Así el Señor, cuando nuestro pecado está interfiriendo, bloqueando a lo que estamos orando, el Señor no va a escuchar, no va a poner atención a lo que estamos orando. Dice aquí, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, este versículo no está diciendo que si yo he pecado, entonces Dios no me va a escuchar, ¿sí? Porque todos pecamos, entonces Dios nunca nos va a escuchar. Si yo peco hoy, el Señor no me va a escuchar. No, esto no es lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje dice que si en mi corazón hubiese yo mirado, ¿sí? En la Nueva Versión Internacional dice abrigado. O sea que si yo abrazo el pecado, si yo pequé, pero no lo abrazo, me siento mal y vengo delante del Señor y lo confieso, el Señor me escucha. Pero si yo peco y todavía abrazo mi pecado, todavía me quedo mirando a mi pecado, estoy cómodo con mi pecado, estoy cómodo con la iniquidad, entonces el Señor no me habrá de escuchar.
Por ejemplo, dijo un gran predicador, Charles Spurgeon, si te niegas a escuchar los mandamientos de Dios, Él seguramente se negará a escuchar tus oraciones. Si te niegas a escuchar tú los mandamientos de Dios, ¿por qué el Señor va a escuchar tus oraciones? ¿Sí? Entonces, en la Biblia, de hecho, hay más versículos donde nos explican qué es ese pecado que abrigamos. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros a veces abrigamos, miramos y entonces el Señor puede que no nos escuche porque se vuelven como obstáculos? Por ejemplo, Dios no escucha nuestra oración si ignoras al necesitado. ¿Sí? Fíjense lo que dice la Biblia en Proverbios 21:13. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. O sea, dice el Señor, tú vienes a mí, ay Señor, mira mi necesidad, ayúdame. Y cuando viste a aquel que podías ayudar, le hiciste, no te ayudo. Es lo que dice este versículo. Dice, quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Entonces, ¿cómo? Dice el Señor, ¿cómo vas a venir delante de mí pidiéndome algo cuando alguien te pidió o alguien necesitaba y tú cerraste tu mano y tú no ayudaste? Entonces vemos que en esta ocasión cuando nosotros nos negamos a ignoramos al necesitado, muy posiblemente Dios no escucha nuestra oración. Tu vida de oración podría verse afectada si ignoras el clamor del necesitado. Ahora, no vamos a poder ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Pero aquella persona que se acerca, aquella persona que pide, aquella persona a la cual podemos ayudar, tenemos que ayudar para que nuestra oración no tenga estorbo. La Biblia también dice que Dios no escucha si dudas de Él. Fíjense lo que dice la Biblia en Santiago 1, del 5 al 7. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídeselo a Dios. ¿Te falta algo? Pídeselo a Dios. ¿No sabes cómo hacerle? ¿No sabes qué decidir? Pues no sabes porque no quieres, porque Dios todo lo sabe. Pídele y a Él se le dará. Sencillo. El Señor nos dijo muchas veces, pedid y se os dará. ¿Sí? Llamad y se os abrirá. Es sencillo, pidan. Muchas veces no tenemos porque no pedimos. Pida, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se le dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Muchas veces la gente nos menosprecia a nosotros por nuestra falta de idioma, por nuestro color, por nuestra falta de conocimiento, por cualquier otra cosa nos pueden menospreciar, por nuestro color de piel. Pero el Señor no hace excepción de personas. Y tanto escucha la oración del más pequeño como el del más docto, del más entrenado, del más rico como del más pobre. Y Él da, y no solamente da lo que le pedimos, siempre da más generosamente de lo que pedimos y de lo que esperamos. Necesitamos pedir, dice aquí Santiago, pero luego agrega en el siguiente versículo, pero que pidan ¿cómo? Con fe. Que pidan ¿cómo? Con fe. ¿Y qué es con fe? Sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas que las lleva de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Bueno, pues yo vengo delante y te pido, pues a ver si se puede. ¿Quién sabe si Dios puede? Porque esta situación está muy difícil. No. Cuando venimos a pedirle al Señor y sobre todo cuando pedimos avivamiento, Él puede quebrantar el corazón más duro. Él puede cambiar a la persona más malvada. Él puede hacer aún de una iglesia pequeña grandes hazañas. Él puede. El Señor puede. ¿Cuántos pueden decir amén? Él es capaz. Él es todopoderoso. Él es generoso. Él quiere darnos. Pero en realidad podemos decir que si como iglesias no estamos teniendo un avivamiento es porque no le estamos pidiendo. Y si lo estamos pidiendo, no le estamos pidiendo con fe. Por eso no lo recibimos, porque estamos dudando que el Señor lo pueda hacer. El Señor lo puede hacer y muchas veces el pecado de la incredulidad es un estorbo que no deja que Dios actúe, porque no creemos. También la Biblia dice que Dios no escucha si lastimas a otros. Imagínense, no se les ha pasado a los que tienen niños, de repente aquel golpeó, le puedo hacer hermano, papá, ¿me das nieve? ¿Le daría uno nieve como premio por sus malas acciones? Dice la Biblia, cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, en Isaías 1 al 15. Aunque multipliquen sus oraciones, no importa que oren mucho, no importa que levanten su mano, no los escucharé, pues tienen las manos ¿cómo? Llenas de sangre. Y ustedes dicen, no, pastor, pues yo jamás he matado a nadie. Jamás no tengo las manos llenas de sangre. Pero el Señor Jesús nos enseñó, Él dijo, oísteis que fue dicho, ¿verdad? No mataréis.
pero yo les digo que cualquiera que llama fatuo, cualquiera que es grosero, que le dice tonto a su hermano, es culpable de juicio. Ahí está diferente, ¿verdad? Para el Señor es tan malo como llegar al asesinato, como comenzar a crear en tu corazón rencor por una persona. De hecho, el mismo Jesús nos enseñó que cuando oramos y vienes y cuando vas a orar, cuando vas a presentar tu ofrenda delante del Señor, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Qué dice? Déjalo ahí y vete y ponte a cuentas con tu hermano. Entonces el Señor no escucha nuestra oración cuando nuestra mente, cuando nuestra voz, cuando nuestras manos han estado haciendo cosas injustas para las demás personas. El Señor no va a escuchar nuestra oración cuando estamos lastimando a otros. El Señor también, Dios no escucha nuestra oración, ahí les va a los que están casados, si deshonras a tu esposo o a tu esposa. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:7. De igual manera ustedes esposos sean comprensivos, varones, y las hermanas, amén, amén, gloria a Dios, ¿verdad? De igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. No, nada de dar codazos, hermanos, por ahí, nada de... Trátenla ¿cómo? Con respeto. Tenemos que ser comprensivos con nuestras esposas, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Ahí están, Señor, dame un mejor trabajo, Padre, que me den ascenso, Señor, no, hombre, que me dupliquen el sueldo, Padre, que me den un bono, Señor, dame mi propio negocio. Y el Señor ve cómo traté a mi esposa y dice, no. Y el Señor ve que no la honro cuando ella no está, o que no la honro en casa delante de mis hijos, que no la honro en frente de los demás, que no la honro en la intimidad. Y yo, Señor, dame más riquezas. Y el Señor Él quiere ser generoso, Él quiere nuestro bien, pero dice, tus oraciones tienen estorbo porque no estás honrando a tu mujer. Y si bien lo puse esposo y esposa, porque también aplica a las mujeres, ¿verdad? Hermanas, ay, Señor, dame esto, Padre. Y le faltamos el respeto a nuestro esposo, no le damos el lugar que Dios le ha dado como marido, como cabeza de mi familia. Entonces, muchas veces el pecado es simplemente eso, que estamos faltando el respeto, no le damos el honor que merece nuestro cónyuge, nuestro esposo y nuestra esposa. Así que cuando dice este versículo que Dios no escucha nuestras oraciones por nuestra iniquidad, o sea, puede ser simplemente porque no hemos ayudado al necesitado. Puede ser que Dios no esté escuchando nuestra oración porque cuando oramos dudamos de Él. O puede ser también que Dios no está escuchando nuestra oración porque hemos lastimado, tenemos pleito, no hay paz entre nosotros. O puede ser porque simplemente estamos deshonrando, no estamos dando la honra que nuestro esposo o nuestra esposa merece. Pero al final de cuentas, puesto en palabras sencillas, Dios no escucha nuestra oración también porque muchas veces pedimos con malas intenciones. ¿Sí? Dice la Biblia en Santiago 4:3, y cuando piden no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Qué diferencia sería si, Señor, mira, dame aquella troquita? ¿Para qué? Pues para que vean que yo sí puedo, para que vean que yo sí le he echado ganas, no como los demás, para que vean que yo estoy grande, para que vean lo que tengo. Y dice el Señor, pues para eso te haría un mal, ¿no? Nosotros cantábamos hace rato, eres un buen padre, y sabemos que nuestros hijos nos piden tantas cosas y muchas veces por amor a ellos no se las damos. Por amor a ellos, porque muchas veces las piden con malas intenciones o van a usarlas para algo mal, y muchas veces así estamos. Pero imagínense si usted le pide al Señor, Señor, dame la troquita para levantar a los hermanos y traerlos a la iglesia de todo corazón, que eso sería diferente. Hay una intención diferente detrás de eso. Y el Señor dice, muchas veces no reciben porque piden con malas intenciones. Pero al final de cuentas, Dios no escucha porque amamos más el pecado que está en nosotros que a Él. Que es lo que dice este primer versículo que leíamos en Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. ¿Por qué?
Aquí dice abrigado maldad en la Reina Valera. Los que tienen la Reina Valera, la versión dice mirado en mi corazón. Quiero pedirle rapidito a Sofía y Kalel que vengan aquí enfrente. Ponte aquí, Sofía. Ponte aquí, Kalel. Vamos a imaginarnos que Kalel representa a Dios, ¿verdad? Y Sofía representa el pecado. Aquí un poquito más lejos ahí. Entonces, dice este pasaje que en mi corazón he abrigado la maldad. Aquí está Dios, aquí está el pecado. Dice la Reina Valera, he mirado, he contemplado, estando viendo el pecado. La cuestión es que en la vida no hay lugar medio. Mucha gente dice, bueno, ni yo soy tan malo, ni no soy tan bueno. Pero la verdad es que aquí donde estoy, no alcanzo a ver a ninguno de los dos. Para mirar, para enfocarme, para abrigar en mi corazón, tengo que voltear. Y la cuestión es que cuando volteo a ver la maldad, es representación, Sofía no es la maldad, ¿verdad? Pero representación de la maldad. Cuando volteo a ver la maldad, cuando me enfoco en ver la maldad y cuando abrigo la maldad y estoy cómodo con mi pecado y estoy cómodo en la forma en que trato a mi esposo, a mi esposa, estoy cómodo porque no quiero ayudar a los demás con tal de tener más, no ayudo al necesitado y tengo un pecado que yo sé que está mal, pero lo amo tanto, me siento tan bien en esto y ¿qué está pasando? ¿Qué le estoy dando a Dios? La espalda. Y todavía queremos que cuando estoy con mi pecado decirle, ay Señor, ayúdame, mira, dame. Y dice el Señor, no, necesito dejar de abrigar el pecado para acercarme a Dios, ver a Dios y pedirle a Dios y que no haya ningún estorbo en mi oración. Gracias a estos actores desde Hollywood. Dijo también este gran predicador Charles Spurgeon, si Dios aceptara nuestras devociones, nuestras oraciones, mientras nos deleitamos en el pecado, se convertiría en el Dios de los hipócritas. Y es tristemente lo que muchas personas predican. No, tú pídele a Dios con fe. No importa cómo andes, no importa cómo te portes, tú pídele y Dios te va a dar. No, porque Dios no es Dios de hipócritas. Dios es Dios de pecadores que están dispuestos a arrepentirse. Y cuando nos arrepentimos, cuando no es que tengamos que venir delante de Dios cuando somos perfectos, no, porque Él es el que viene a hacernos perfectos. Pero tenemos que quitar nuestra mirada del pecado para ponerla en Dios y venir hacia Él. Y entonces el Señor va a responder. Me encantó esto porque Salmo 66, 18, que es el que estamos leyendo como base, no sabemos quién lo escribió, pero creemos, como la mayoría de los salmos, que lo escribió el rey David. Hoy el rey David era el rey de los pecadores. Si ustedes no conocen lo que hizo el rey David, una vez le gustó tanto una mujer que estaba casada que mandó matar al marido para quedarse con ella porque ella se había acostado con ella y estaba embarazada. El rey David, cuando cometió ese pecado de muchos otros, estaba tranquilo, estaba abrigado, estaba contento porque ya se había muerto el fulano y ahora tenía una esposa con la mujer que se había conseguido. Y el Señor viene y manda un profeta y le dice, ¿sabes qué? Estás pecando. Y así de grande, así como fue de grande el pecado de David, fue de grande su arrepentimiento. Aceptó la palabra de Dios y clamó y escribió este salmo, el Salmo 51. Imagínense David, después de que es confrontado, después de que él había estado muy cómodo con su forma de vivir y que pensaba que Dios estaba contento con él, cuando viene y Dios le dice a través del profeta, tu pecado es este. Entonces su corazón se llena de remordimiento, de arrepentimiento y escribe el Salmo 51 y dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que se han quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y esta es la promesa, hermanos, de que el sacrificio de Jesucristo es suficiente y que si tú confiesas tus pecados, no los confiesa nadie más, tú confiesas tus pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El Salmo 66, 18 no termina en el versículo 18, termina en el versículo 20. Dice, pero Dios sí me ha escuchado. Ese hombre dijo, había guardado un pecado, lo estaba viendo, pero dejé de verlo. Me volví a Dios y Dios me ha escuchado y ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. De aquí en adelante, cada domingo, acabando la predicación, vamos a pasar unos minutos en oración. Hoy, mientras se prepara el grupo de música para dirigirnos en un último canto, vamos a pasar tiempo confesando al Señor aquello que hemos abrigado, aquel pecado que hemos estado viendo, no sé cuál sea. Tal vez la forma en que le he faltado el respeto a mi esposo, a mi esposa, tal vez no he estado ayudando al necesitado, tal vez es un pecado, una iniquidad, una maldad que yo conozco que está ahí y que lo guardo en lo secreto y que a lo mejor nadie más sabe, pero ahí está. No sé qué es ese estorbo al que has abrigado, al que estás mirando, pero vamos a tomar un tiempo hoy delante del Señor para pedirle que traiga a nuestra alma avivamiento, para pedirle que traiga a nuestro corazón arrepentimiento. Quiero invitar